Buenos días. Seguimos con el libro Usted ya estuvo aquí. Ahora es la segunda parte de la introducción. Dice: después de aquella sesión comencé a utilizar de forma rutinaria la regresión hacia las vidas pasadas siempre que, bajo hipnosis, el subconsciente del paciente indicara que el origen del problema podría encontrarse en una existencia anterior. Por supuesto, los problemas son en muchos casos resultados de hechos de la vida actual del paciente. En realidad, el hecho de que las vidas pasadas de los pacientes reviven, sean fantasías o auténticas experiencias vividas en épocas anteriores, no me preocupa como terapeuta, pues lo importante es obtener resultados. He demostrado que la regresión a las vidas pasadas es considerablemente útil, dando como resultado con frecuencia una remisión inmediata de síntomas crónicos que ya no vuelven, incluso después de meses y años. Los síntomas y problemas cuyo origen se encontró en vidas pasadas cubren un amplio espectro. Por ejemplo, he sabido que casi todos los pacientes que tienen un exceso de peso crónico de 10 libras o más han tenido una vida pasada en la que o bien murieron de hambre o bien sufrieron una privación de alimentos durante largos periodos. Me he encontrado con aborígenes, indios americanos, nativos de África Central y gentes de muchos países que se hallaron sin comida y muchas veces sin agua. La malnutrición en vidas anteriores continúa afectando al individuo en la presente, resultando en una compulsión a comer con exceso. Una paciente que tenía un persistente problema de retención de líquidos, habiendo desistido del tratamiento médico, se vio a sí misma hace varias vidas muriendo deshidratada y malnutrida, afectada también por la viruela. La inclinación hacia determinados alimentos también parece tener su origen en vidas pasadas. Un médico me envió a una paciente que tenía una grave hipertensión y un exceso de peso de 100 libras aproximadamente. A todas horas y contra su voluntad, devoraba bolsas de patatas fritas y otros alimentos salados. Esta compulsión hacía estragos con sus inútiles intentos de perder peso y disminuir su presión sanguínea peligrosamente alta. Durante una regresión hipnótica, volvió a una vida en la que era un joven indio americano desesperadamente hambriento porque su tribu no tenía ya sal para curar su escaso suministro de alimentos. Desde aquella regresión no ha sentido la más ligera inclinación hacia las comidas saladas y está perdiendo peso a un ritmo saludable. Muchos de mis pacientes han descubierto que las causas de sus fobias, miedos e incluso sus aversiones tenían su origen en algún hecho traumático de una vida anterior. Se han encontrado con que su miedo irracional a la serpiente, al fuego, a la soledad, a volar, a las multitudes o a los cataclismos naturales como los terremotos y las tormentas derivan de alguna desgracia en su vida pasada. El miedo a la oscuridad, especialmente, parece originarse en algún terrible incidente ocurrido en la oscuridad en alguna vida anterior. Una mujer descubrió que el origen de su fobia a la soledad nocturna y a la convicción de que sería asesinada en tales circunstancias estaba en una experiencia idéntica ocurrida remotamente. Otra paciente femenina se sorprendió al ver que su continua tendencia a evitar los viajes en tren comenzó cuando, en su última vida, vio cómo su hermana era aplastada por las ruedas de un tren. Una joven que no soportaba tener ante sí objetos de color rojo brillante, sufriendo consecuentemente periodos de gran ansiedad durante las Navidades, revivió un episodio de una vida anterior en que su madre se desangraba hasta morir después de haber sido brutalmente apuñalada. Los insomnios y otros desórdenes del sueño se originan, asimismo, en muchos casos, en cosas horripilantes ocurridas durante el sueño en vidas pasadas. Por ejemplo, algunos pacientes han revivido daños o asesinatos sexuales mientras dormían. Un adolescente que solo podía dormir estando solo y en silencio total retrocedió para aclarar su problema viéndose muerto por una bayoneta de un soldado japonés mientras dormía sobre la arena de una isla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Los dolores de cabeza, molestias, trastornos o debilidades de ciertas áreas del cuerpo también están relacionados frecuentemente con hechos de vidas pasadas.
Hemos descubierto que algunos dolores de cabeza crónicos e incluso migrañas son el resultado de que el paciente fue guillotinado, aporreado, apedreado, disparado, colgado, escalpado o de alguna manera u otra lesionado gravemente en la cabeza o el cuello. Varias personas que padecían dolores abdominales crónicos e intratables descubrieron que en vidas anteriores le habían destripado con espadas, bayonetas o cuchillos. Incluso se ha sabido que los problemas menstruales pueden tener su origen en traumas, generalmente sexuales, de vidas pasadas. Mis pacientes han quedado sorprendidos al descubrir que algunas pesadillas recurrentes son realmente reapariciones de experiencias sufridas en vidas anteriores. También hemos sabido que en los sueños se pueden volver a experimentar hechos agradables. Existen muchas teorías en lo relativo a la reencarnación y a la mecánica del renacimiento. Una especialmente intrigante es la del concepto de reencarnación de grupo, que afirma que las personas que viven durante ciertos periodos de tiempo se reencarnan simultáneamente. Por ejemplo, los grandes pensadores de la Grecia clásica habrían renacido al mismo tiempo en una nueva era y sus talentos se habrían manifestado en diferentes formas, aunque permanecieran en lazos entre ellos. En las regresiones a vidas pasadas me ha fascinado descubrir que las personas con las que nos relacionamos en nuestra vida actual ya estuvieron antes con nosotros, frecuentemente muchas veces y cumpliendo diferentes papeles. Por ejemplo, a través de la exploración de sus vidas anteriores, algunos pacientes han llegado a comprender y a veces a resolver sus problemas matrimoniales. Un paciente masculino de problemática vida matrimonial descubrió que su mujer, hacia la que no sentía ningún deseo sexual, había sido su madre en una vida anterior. Las dificultades entre padres e hijos también han sido subsanadas a través de las revelaciones de la terapia de la reencarnación. Muchas personas desarrollaron una mayor comprensión de su compatibilidad con sus esposos o amantes tras haber examinado los lazos que les unían en vidas pasadas. Flechazos, manías y sensaciones de familiaridad o desconfianza han quedado aclarados por eventos de vidas anteriores. En mi trabajo con la teoría de la reencarnación, estoy descubriendo que no hay aspectos o características de la conducta humana cuya comprensión no puede alcanzarse con mayor exactitud a través de un examen de los hechos de vidas pasadas. Mis pacientes y voluntarios se han sumergido en sus existencias anteriores para así hallar la fuente de su talento, sus habilidades, sus intereses, sus fuerzas y sus debilidades, así como sus síntomas y problemas específicos. El tapiz de nuestras vidas está cosido con hilos de gran antigüedad y el patrón es complejo. Explicaré la estructura de Usted ya estuvo aquí. En el primer capítulo explico mi método para hacer regresar a una persona hasta una vida pasada y describo las relaciones de pacientes y voluntarios ante la exploración de sus vidas anteriores. Los capítulos que van desde el segundo hasta el 10º son casos reales con transcripciones literales de regresiones hipnóticas a vidas pasadas. Las transcripciones han sido modificadas para evitar las repeticiones. Los nombres y datos que pudieran identificar a mis pacientes y voluntarios aparecen cambiados para proteger su intimidad. Aún así, he pedido permiso a cada uno de ellos para publicar su historia. El capítulo 11 describe la experiencia de la muerte, incluyendo asimismo numerosos extractos breves de transcripciones que ilustran tanto la individualidad como la similitud que hay entre diversas experiencias de fallecimiento. En el capítulo final analizo las preguntas que como individuos nos plantea el concepto de reencarnación. Asimismo, expongo mis ideas sobre el karma y las vidas pasadas. Escribir este libro ha sido para mí un comienzo, empezar a cristalizar mis ideas y comprender los dramas que cada día se producían en mi consulta. Espero que leerlo también suponga un comienzo para ustedes. Para muchos de mis lectores será la confirmación de la creencia de que se vive una y otra vez, y espero que les estimulará para comenzar a preguntarse a sí mismos sobre las ricas y variadas vidas que han dejado tras de sí. Para otros que quizás sean escépticos, espero que será un comienzo para explorar una nueva forma de mirarse a sí mismos,
bien como seres que han vivido antes o como poseedores de la imaginación más creativa de las posibles.